considero también que vamos a dedicarle un espacio interesante. Ya en nuestro estudio Luis Petri. Luis Petri, ¿cómo le va? Buenas noches, Fernando, bienvenido. Observando estos detalles, no sé si preocupado, pero sí con cierto grado de incertidumbre. Su primer análisis de lo que acaba de escuchar. Mirá, de lo que acaba de decir Ismael. Le faltó un dato agregar. La industria vitivinícola, la vitivinicultura en Mendoza. Prácticamente hoy exporta para conservar los mercados, porque con este tipo de cambio, con la restricción a las importaciones que existen, donde van al CIRE y le rechazan, por ejemplo, que puedan traer barricas, que puedan traer corchos, que puedan traer levaduras, con la alta inflación que existe, con la falta de acuerdos comerciales que tiene la Argentina respecto, por ejemplo, de un competidor directo como puede ser Chile, que tiene acuerdos comerciales con el 60% de la economía mundial y nosotros no llegamos al 8%. Con las trabas burocráticas, yo lo hablaba el otro día con un pequeño exportador de vinos y me decía, cada vez que hago un despacho exportador, tengo estrés postraumático. Tengo estrés postraumático producto de toda la burocracia y de toda la carrera con obstáculos que tengo que hacer para exportar. Y eso se ve reflejado en la caída de los números de exportaciones de Mendoza. Mendoza estaba mesetada, Fernando, en los 1.000 millones de dólares. Bajó a los 825 y este año viene bajando. Justamente por esto, porque al exportador hoy le conviene más meter su producto, meter sus vinos en el mercado interno y no ir al mercado internacional, porque claramente hay un sesgo anti-exportador de este gobierno. Y te digo más, esa balanza comercial de la que hablaba Ismael, en el caso de la vitivinicultura es positiva. ¿Por qué? Porque la vitivinicultura exportaba 1.000 millones, ahora 825, pero necesitaba insumos por 200. Entonces, en esa balanza comercial, le reportaba al país más de 800 millones de dólares. De una balanza y hay absolutamente que pensarse, positiva. y hay que pensar Mendoza con un claro perfil exportador. Yo te doy un dato. Chile, del otro lado de la cordillera, tiene menos hectáreas cultivadas que Argentina. Tiene 140.000. Argentina tiene 200.000. La diferencia es que Chile le exporta al 6% del mercado mundial. La Argentina al 3%. Todas las exportaciones de vino chilenas que rondan los 1.700 millones de dólares, es el equivalente a las exportaciones de toda Mendoza. Pero ahora yo le planteo, de toda Luis, Mendoza. pero el Mercosur no fue un ancla. Chile no integra el Mercosur. Y bueno, sin embargo, negocia con quien sea. Chile va a México y tiene arancel cero. ¿Arancel cero? Va a China y tiene arancel cero. Jaque en México pedía una diferenciación de aranceles para la exportación del durazno industrializado mendocino, pues decía, contra los chilenos no podemos jugar. Nos tenemos que ¿Qué pensar pasó? como 20 país años. Y como provincia exportadora. Tenemos que venderle nuestros productos al mundo. Es la única manera, no solamente que ingresen dólares, para que ingresen Pero inversión. primero hay que producirlos. Bueno, hay que producirlos. Pero bueno, todo lo que hace este gobierno es en contra de la producción, de la exportación, del trabajo, de la generación de empleo genuino de calidad. Lo único que ha crecido en estos 4 años es la pobreza, es la indigencia, es la inflación y son los planes sociales. Abro el juego con mis compañeros, Marcelo Torres de un lado, Jorge Hirschman desde el otro. Marce, a ver, vamos, muy bien, empecemos. El gobierno nacional mete miedo, infunde terror en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, particularmente a los empleados públicos, a quienes reciben asistencia social y particularmente a las empresas públicas. ¿Qué van a hacer con eso, Luis? Nosotros lo que tenemos que hacer es no agrandar el tamaño del Estado. Porque acá los que perdieron durante todo este tiempo fueron los particulares. Yo les pongo un ejemplo. Hace 20 años atrás, el gasto público representaba el 24% del producto. En 20 años lo duplicamos. Representa más del 40% del producto. Esto es, el Estado, su gasto público, avanzó sobre los privados. Avanzó sobre los privados. Y vos fíjate que es un Estado que te empieza a controlar y te controla cómo ahorrás, porque no puedes ahorrar en otra divisa que no sea el peso prácticamente. Te controla a dónde vas de vacaciones, porque no te permite, por ejemplo, financiarte un viaje al exterior. Te controla qué comes, porque te induce a partir de... A los precios justos o cuidados. Justos o cuidados. Y además te está ajustando todos los meses por inflación. Esto es lo que no dicen. ¿Qué miedo tenemos? Está bien, hay un ajuste ahora ahí. nos están ajustando. El ajuste lo están sufriendo todos los argentinos cuando tienen que pagar mes a mes un 6, un 8%. Pero has dicho concretamente que vuela el Ministerio de la Mujer. Hay que reorganizar el Estado. Tenemos un Estado que creció exponencialmente, pero que no te lo está devolviendo en servicios. Todos sabemos que no tenemos mejor salud a nivel nacional, todos sabemos que no tenemos mejor educación y todos sabemos que
tenemos una peor seguridad. Luis, usted integra una fuerza política Sí. que gobernó el país 4 años. Sí. ¿Y qué pasó Y en con otro eso? contexto. En otro Sí, contexto. no tengo duda Por de eso. supuesto, en otro contexto. Pero yo y te con le otras pongo un plano en mayorías. la rueda y le digo, pero Luis, si ustedes fueron gobierno. Bueno, ahí hay dos cuestiones que nosotros vamos a tener diferenciales positivos. La primera es que nosotros estábamos en franca minoría, porque hay un dato que hay que recordar. ¿Cómo quedó Y la hay que composición apelar en a el un Congreso y ejercicio de cómo memoria. sacabas una ley en el Congreso? Claro, ¿por qué? Porque vos, en el año 2015, Macri pierde la elección general contra Scioli, 38-32. Y eso definió la composición en el Congreso. Entonces, llevábamos una ley al Congreso y la sacábamos con un agujero fiscal infernal producto de la negociación que teníamos que hacer por obras, por ejemplo, con los gobernadores. Y ese es un dato de la realidad. La otra cuestión es que nosotros intentamos aplicar políticas de gradualismo, que no funcionaron. Que no funcionaron. Nosotros creemos que ahora vamos a tener un Congreso equilibrado y de hecho con mayoría, o vamos a ser la primera minoría en diputados, vamos a poder por primera vez después del 83, tenemos posibilidades de ser mayoría en el Senado y esto nos va a dar la posibilidad de rápidamente implementar un plan de reformas que entre otras cosas suponga una reforma del Estado, porque tenemos que convencer los argentinos que el problema inflacionario está directamente vinculado al gasto público. Vos hoy emitís moneda para financiar el exacerbado gasto público que tenés. Y eso te termina generando inflación. Y hay que equilibrar, como hace cualquier hogar, como hace cualquier mendocino que vive con lo que recauda, con lo que gana de su salario. El Estado argentino desde hace muchísimo tiempo viene teniendo un déficit fiscal crónico. Ya le doy a Jorge. Para hacer eso me parece, con permiso de Jorge y de Marcelo, que va a tener que tener un apoyo político fundamental como el del Congreso, por ejemplo, pero si no tiene la contención social, a la calle te la ganan y te la ganan mal y te meten el miedo y ellos o nosotros. Fíjate lo que está pasando ahora, porque te tratan de amenazar y te tratan de extorsionar diciéndote que si llegamos nosotros, viene el ajuste, cuando ellos están haciendo el ajuste, y nos van a ganar la calle. La República Argentina el año pasado padeció 9.000 piquetes. 9.000 piquetes. Estamos hablando de 24 piquetes por día. Entonces, a los que nos amenazan con piquetes, ¿qué vas a negociar? ¿Que en lugar de 9.000 te hagan 4.500? No podés negociar. Lo que tenés que hacer respecto de la política social es recuperar la política social y que la maneje el Estado. No que la manejen los 5 gerentes de la pobreza que amenazan a personas en condiciones de vulnerabilidad, porque esto es necesario decirlo, las amenazan pero si son víctimas, con que les quitan el terminan plan siendo, si no van a las la marchas. marcha. Pero en lugar de seguro, capacitarlas, en lugar de generar que tengan terminalidad educativas, en lugar de que se puedan insertar en el mercado laboral, lo que hacen es amenazarlas y obligarlas a ir a las marchas con sus hijos que deberían estar en la escuela. Si el Estado, en lugar de tercerizar la política social, recupere el monopolio de la política social, sea que lo administre el Estado pero mirá Nacional. que Macri y Stanley pusieron un montón de plata. Bueno, a ver, ahí hubo gradualismo también. No, pero fue producto de un Congreso que no dominábamos y una negociación con los gobernadores y con el Frente Renovador, Sí. que prácticamente nos la sacó a tirones. Ahora, estábamos hablando de que crecieron los planes sociales, creo que crecieron a 400.000. Hoy los planes Potenciar Trabajo son más de 1.400.000 planes que los manejan estos gerentes de la pobreza. Jorge. A ver, la fórmula, me quedo en el tema. La fórmula Dale. antipiquete es más o menos la que graficó en algún momento Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Es decir, recuperar el No le control. estaría aplicando, pero sí. Pero no la... Claro. Claro, recuperar el control, sí, de los planes sociales a nivel nacional para desestabilizar este clientelismo. Tuviste un cruce hace 10 días con Gerardo Morales justamente por este tema y están dando vuelta 2 palabras fantasmas. Una es ajuste, lo hablamos recién, la otra represión. Sobre cómo combatir los piquetes. Hoy tuvimos un piquete acá a la vuelta. Le hicieron un piquete obviamente a Gerardo Morales y las calles se cortaron y hubo que desviar el tránsito y eso generó algún tipo de caos vehicular. Bueno, no anduvo tampoco. La fórmula mendocina hoy tampoco anduvo. Por eso se necesita orden y por eso se necesita coraje y se necesita mucha valentía en la Argentina que viene. Porque la Argentina desde hace 20 años está secuestrada. Está secuestrada por el kirchnerismo, está secuestrada por un gremialismo inescrupuloso y está secuestrada por las organizaciones piqueteras. Y el precio del rescate que te pagan para liberar a la Argentina
es mantener sus privilegios, es aumentar tus cajas. Y la tienen, a esa Argentina secuestrada que nosotros creemos que hay que liberar, la tienen dopada con populismo. Que te regala el presente, pero te hipoteca el futuro, que concentra poder, que persigue opositores y medios, que intenta cooptar la justicia y trata siempre de perpetuarse en el poder. Y siempre nos trata de hacer un poquito más dependientes del Estado. Ellos creen, en su concepción, que todos tenemos que depender del Estado. Los que producen, con subsidios, los que trabajan, los que no tienen ningún tipo de trabajo a través de planes sociales. Su concepción es que todos le prendamos y le debamos una vela al Estado. Y con esa Argentina tenemos que terminar, porque ese modelo y esa receta lo único que viene trayendo es decadencia. Nosotros, como Argentina, tendríamos que producir para exportar talentos, para exportar nuestros vinos, para exportar tecnología. Y lo único que estamos haciendo desde hace más de 4 años o 3 años es exportar a nuestros hijos. Te repregunto, te tomo la respuesta, tiene cierta lógica, pero ok, vos le sacás el control, le saca el control el Estado a las organizaciones intermedias, a las organizaciones piqueteras. Sí. Directamente con cada beneficiario es el Estado el que tiene relación. Sí. Bueno, en la primera etapa, esas organizaciones intermedias van a librar una lucha, Por supuesto, seguramente. ¿Cómo se hace? Sin dudas. Van a librar una lucha, pero ya no van a tener el poder de movilización que hoy tienen, que te pueden movilizar 30.000 personas. Movilizarán 5.000, movilizarán 2.000. Y ahí hay que hacer controles. Y ahí hay que trabajar articuladamente entre las fuerzas de seguridad nacionales, con las provinciales y con jueces y fiscales. Y ahí hay que imputar y condenar a los organizadores de esas marchas. Mira, Jujuy está padeciendo su peor temporada turística Por supuesto. en la puna jujeña por los piquetes. Por eso decimos nosotros, Pero- es todo o nada. Perdón, pero te voy a ser honesto. Dicen, es culpa del gobierno nacional que debe custodiar con la gendarmería esta ruta nacional. Y en la provincia hay muchos que señalan, pero si Morales no mueve nada, si él le viene fenómeno que le estén cortando la ruta y le estén cascoteando la casa de gobierno, la legislatura de manera permanente. Y es la eterna historia de no creerle a nadie o creernos todo. Yo lo respeto a Gerardo. Primero, Pero si yo no le he faltado el respeto a nadie, Luis, lo que te estoy diciendo es, ¿con quién nos quedamos? No, te quiero aclarar porque es el presidente de mi partido y eventualmente estamos compitiendo dentro del mismo espacio. Pero ahí la orden del juez fue que tanto la Gendarmería como la policía de Jujuy, la orden del juez federal, desalojara la ruta. Digo, entonces, no fue que... el gendarme que sacaba fotos a los piqueteros. No es solamente que es jurisdicción y es un problema de las fuerzas federales. El juez dio una orden concreta que también estaban habilitadas las fuerzas provinciales para actuar. Y ahí es donde yo digo, hay que actuar. Hay que actuar, porque de lo contrario te paralizan la Argentina. Entonces, es todo o es nada. Es la Argentina del piquete, que ya son 9.000, y empezaron, ustedes acuérdense, en Cutralcó, Plaza Winkle. Y cómo proliferaron como mecanismo de protesta. Y es un delito. El punto es que es un delito. ¿Por qué la salida se es tiene todo que o garantizar nada? Está bien. la protesta. ¿Por qué la salida es todo o nada frente al ¿Por qué? acuerdo y al consenso que busca Rodríguez Larreta? Porque acá vamos a una interna, van a una interna. Sí, ahí te lo explico. ¿Por qué es todo o es nada? Porque o vos combatís la inflación o aplaudís la emisión monetaria que nos trajo hasta acá. O vos vas contra los narcos y vas con todo el poder del Estado, o dejás que el narco avance. O vos vas por una Argentina de producción y trabajo, o en definitiva terminamos en una Argentina planera y piquetera. Por eso es todo o es nada. Ese es el significado del todo o nada. Y ahí voy a lo que vos me decís de los acuerdos, Marcelo, que está bien. Ahora, ¿acuerdos para qué? Porque el acuerdo no es un fin, es un medio, es un instrumento. Si el acuerdo es para seguir como estamos, garantizándole los privilegios a los sindicalistas, aumentando el poder de las organizaciones piqueteras, en 5 minutos lo lográs el acuerdo. Ellos te lo dan, te lo firman. Ahora, ese acuerdo no va a sacar a la Argentina. Garantizar la de ellos, querés decir. Claro, pero vamos a tener estos son un país los acuerdos polarizado. tácitos, estos son los acuerdos tácitos que se han Pero hay venido un país generando. polarizado probablemente. Vas a tener que ir a buscar El algún acuerdo tiene que ser para el cambio. Nosotros no nos negamos al acuerdo. Dicen, no, nosotros queremos acordar con todos los que quieran estos cambios profundos. Con todos los que, en definitiva, respeten la propiedad privada y no salgan a festejar las usurpaciones. Con todos los que crean en el Estado de Derecho y no en el Estado de excepción. Con todos los que crean que se puede luchar contra la inseguridad, no contra los que terminen victimizando delincuentes. Esa es nuestra diferencia. Y ahí es donde nosotros decimos, en estas cuestiones es todo o nada. ¿Es justicia o es corrupción?
No hay un gris, no quedas medio embarazado en estas cuestiones. Quedó claro. Seguiríamos hablando, tenemos que continuar, esto es un noticiero. Ya poné la banda de noticias, claro, sí. Yo lo veía Horacio Rodríguez Larreta. Me lo ponían atrás. Claro. No, agradecerles por la invitación. No, y es Patricia Bullrich, el compañero de Fórmula. Nada, suerte para lo que viene. Sí, gracias. Y gracias a todos los mendocinos. Y hay mucho por hacer. ¿Van a conseguir la foto de la unidad? Después del 13 seguro va a estar. No, antes, en Córdoba, el domingo. No lo sé, pero seguramente... ¿Viaja usted a Córdoba? Viajo a Córdoba. ¿Con Patricia Bullrich? Con Patricia. Van a coincidir, claro, entonces. Exactamente. Les quiero anticipar que muchos nos dicen, ¿qué va a pasar después del 13? Después del 13 vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos porque queremos estar juntos y porque la sociedad quiere que estemos juntos. Como lo mismo que pregonó aquí en la provincia de Mendoza cuando los resultados de las pasos provinciales, diciendo, señores, Cornejo ha sido electo en la fuerza política, hay que acompañar. De la misma manera, porque yo competí en un espacio político. En el mismo. Y él me ganó. Y me ganó bien. Sacó el 60% de los votos, yo saqué el 40%. ¿Ha cambiado algo, Luis? Les agradezco a todos los mendocinos, primero que nada, por el acompañamiento el 11 de junio y por el acompañamiento que hoy me dan en la calle cuando recorro Mendoza. ¿Ha cambiado algo? Usted reclamó, escúchennos, necesitamos ser escuchados, necesitamos estar presentes en las decisiones. La foto del día siguiente la consiguieron, la hicieron. Yo no sé si es más testimonial o efectiva. ¿Ha cambiado algo? Están cambiando cosas. Por ejemplo, nosotros en la campaña decíamos hay que colocar inhibidores de señal en las cárceles, que era una ley de mi autoría y que no se aplicaba. ¿Y? Se empiezan a colocar. ¿Lo confirma usted? Sí, claro, lo anunciamos ya y se empiezan a colocar. Las cárceles de Mendoza van a ser quizás las pioneras, si no es que nos gana Santa Fe, en tener inhibidores. ¿Desde cuándo? Y ahora próximamente, en los 2 próximos meses. ¿Se lo deja el gobernador el anuncio? Creo que llegan en un mes. En un mes llegan los inhibidores. Sí, pero el ítem aula, ¿va a haber cambios ahí? Estamos revisándolo y nosotros estamos haciendo propuestas para que se revise, porque nosotros decíamos, tiene que ser un premio, no un castigo, y tienen que corregirse las injusticias. Las injusticias que se generan respecto de los buenos docentes. Y lo estamos revisando y van a haber modificaciones, y acuérdense que van